Oye, Lele, ¿tú eres una feminazi? ¿Qué feminazi? Yo soy femicomunista. Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar del feminismo en China, desde sus orígenes a finales de la dinastía Qing hasta la llegada de Me Too. Eso es, yo tengo que decir que desde que llegué a este país me sorprendió bastante la conciencia feminista de buena parte de las estudiantes. Recuerdo que cuando estaba haciendo la tesis y les preguntaba sobre sus intenciones de futuro, al menos un tercio de ellas decía que no quería depender del salario de su marido y que de ser posible preferirían tener su propia vivienda o pagarla a medias en lugar de dejar que la comprase su esposo, como es costumbre aquí. Y además, cuando me ha tocado ayudar a mis estudiantes de español a hacer sus trabajos de fin de grado, me he dado cuenta de que muchas chicas eligen temas o enfoques relacionados con el feminismo. Es verdad, las mujeres chinas de hoy en día somos cada vez más conscientes de las desigualdades que nos afectan. Pero antes de analizar el presente, veamos cómo se formó el feminismo chino. En la China imperial, las mujeres tenían una posición muy subordinada a la de los hombres, que podían tener más de una esposa. Y la tradición confuciana dictaba cosas como 女主内, 男主外. Es decir, que las mujeres se encargasen del mundo interior, de lo doméstico, mientras que los hombres se ocupaban del mundo exterior. Pero a finales de la última dinastía y a comienzos del siglo XX, el pensamiento feminista occidental comenzó a llegar a China. Y algunas mujeres se enfrentaron a las limitaciones que les imponía el confucianismo. Ya en 1911, el año de la revolución que acabó con el imperio, había milicias formadas solo por mujeres que constituyeron un importante precedente en la lucha por la igualdad, aunque una vez completado el cambio de régimen fueron desmanteladas. Y aunque en la China gobernada por el Kuomintang, por los nacionalistas, la situación de las mujeres siguió mejorando, los cambios más grandes se produjeron con la llegada al poder del Partido Comunista de China, que abolió la poligamia e impulsó la inclusión de la mujer al mundo del trabajo, aunque sin llegar a liberarla de los quehaceres domésticos y de la crianza. Es más, como ya os enseñamos en el vídeo sobre los cánones de belleza, en aquellos años se impulsó una imagen de la mujer china capaz de hacer cualquier tipo de trabajo. De hecho, todavía hoy en algunas zonas de China se puede ver a mujeres trabajando en la construcción y llevando a cabo el mismo tipo de tareas y con el mismo grado de dureza que las asignadas a los hombres. Además, en 1949, el año de la fundación de la Nueva China, también se fundó la Federación Nacional de Mujeres de China, una organización que se ocupa de representar los intereses de las mujeres y promover la igualdad entre hombres y mujeres. Sí, se podría decir que esta federación es un órgano representativo más dentro de la estructura política del gobierno y del Partido Comunista de China. Por eso hay que tener en cuenta que, igual que ocurre con otras organizaciones de masas de este país, esta también tiene que trabajar al servicio de los objetivos prioritarios del gobierno, que en principio están orientados a la construcción del socialismo con características chinas. Así pues, desde el punto de vista formal, se podría decir que la principal organización feminista de China encajaría dentro de la categoría de feminismo marxista o feminismo socialista, pero con unas características chinas que la hacen muy particular. Y no solo por la cuestión política, sino también por otras cosas de las que hablaremos enseguida. De todos modos, por muy asimilada que estuviese dentro del sistema político, la Federación Nacional de Mujeres de China tampoco se libró de la revolución cultural y de hecho estuvo inactiva durante los 10 años que duró ese periodo. Después de las reformas y la apertura de los años 80, muchas mujeres chinas viajarían a los países occidentales para estudiar y al regresar traerían consigo nuevas ideas que producirían cambios en el feminismo nacional, pero sin que ello implicase una pérdida total de las características chinas que hemos mencionado antes. Por ejemplo, una de las diferencias más grandes entre el feminismo en Occidente y en China está en sus posturas hacia la sexualidad, porque en China esta sigue siendo un tabú para gran parte de la población, y la liberación sexual de la mujer no llegó prácticamente hasta finales del siglo pasado, y todavía estamos en ello. Sí, y la verdad es que esto me da mucho que pensar, porque en China ese menor grado de liberación sexual también va acompañado de una menor sexualización del cuerpo de la mujer. Y esto se sigue notando mucho entre las jóvenes, que visten un chándal igual que el de los chicos hasta terminar la secundaria y muestran mucho más pudor a la hora de enseñar su figura o su cuerpo que las jóvenes occidentales. Para que os hagáis una idea, en el caso de mis estudiantes, a veces incluso con 20 o 21 años, se ruborizan
por la forma en que visten las adolescentes españolas y el modo en que viven su sexualidad. Por otra parte, el concepto de género no llegó a China hasta los años 90. Eso es, y como os explicamos en el vídeo sobre la homosexualidad, también se tardó más tiempo que en los países occidentales en hablar sobre diferentes identidades y orientaciones sexuales, aunque hoy en día hay cada vez más tolerancia hacia ello. ¿Y por qué es tan importante pasar a hablar de género en lugar de hablar siempre de hombres y mujeres? Pues porque de esa manera podemos prestar atención a la construcción social de los sexos. Y así podemos distinguir mejor entre las cosas que se deben a la biología y las que nos hemos inventado nosotros. En el caso de China hay algunas corrientes de pensamiento tradicionales que han hablado durante siglos de cómo son los hombres y cómo son las mujeres sin apenas fundamentos científicos. Por ejemplo, con la teoría del yin y el yang, que seguro que algunos diréis, no, pero eso se puede interpretar de otra manera y tal. Sí, pero por si acaso el hombre asociado a lo positivo y la mujer a lo negativo. A todo esto, hace un tiempo hicimos un vídeo sobre el machismo en China en el que os contamos cómo han evolucionado los roles asociados a hombres y mujeres y cómo se van inculcando a través de las diferentes etapas de socialización. Y ya que hablamos de machismo, cuando yo estudiaba antropología asistía a varios cursos relacionados con el feminismo. Y recuerdo que entonces yo también era bastante escéptico con aquello del patriarcado. Hasta que un día, ya en China, Lele y yo fuimos al hospital por una cosa sin importancia. ¿Y qué pasó? Pues que un médico me empezó a preguntar cómo nos habíamos conocido, qué relación había entre nosotros y unas cosas que no tenían nada que ver con nuestro problema. Sí, yo estas situaciones solo se las había oído contar a mujeres que habían pasado por experiencias parecidas en el franquismo. Pero al verlo directamente me di cuenta de cómo el patriarcado despoja a las mujeres de su independencia y las somete a la autoridad masculina. En aquel momento me pareció todo muy claro. Aquel médico pensó que como no estaba el padre de Lele presente y yo no era una figura masculina fiable, él tenía que hacer de papá y asegurarse de que esta pobre chica, que ya tenía 23 añazos en aquel momento, no acabase en malas manos. Pero aunque esto nos volvió a pasar de forma más o menos parecida cuando Lele y yo regresamos en avión a España, tengo que decir que me parece cada vez menos probable que ocurran estas cosas y que China avanza de forma esperanzadora hacia mayores cotas de igualdad. ¿Tú qué piensas, Lele? Sí, es mucho mejor que cuando yo era pequeña. Entonces era muy normal que hubiese violencia en los hogares y la policía no hacía nada en esos casos. Pero ahora hay leyes mejores que nos protegen más. Y las oportunidades que tenemos como mujeres son mucho más grandes que antes. Y hoy en día, aunque China tiene su propio internet amurallado por el gran cortafuegos, es muy fácil que entren las tendencias occidentales. Y por supuesto también llegó el Me Too, que se extendió más allá de las organizaciones asociadas al gobierno con denuncias de acoso sexual muy sonadas. Pero como explican en un artículo que enlazo en la descripción del vídeo, las líderes de este movimiento han actuado de forma muy especial debido a las características del régimen chino. Y en lugar de convocar manifestaciones y crear desorden, que les podría haber costado una detención, han lanzado campañas muy efectivas a través de las redes sociales y han colaborado con las autoridades para mejorar la legislación, crear mecanismos de prevención y sistemas de ayuda para las víctimas. En cuanto a la reacción de los hombres chinos, algunos apoyan las demandas de las feministas y otros las acusan de exagerar, argumentando que ser hombre en China tampoco es un camino de rosas precisamente, lo cual no deja de ser cierto. Aunque de momento aquí no se ha formado el nivel de revuelo de algunos países occidentales y en general se debate más sobre otros temas como la contaminación, la corrupción o la construcción del estado de bienestar. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué os parece el feminismo de China? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, los cuales implican mucho trabajo entre investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, cuidaos que nos caemos por las escaleras, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, donde encontraréis más vídeos y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, aunque al principio hemos hecho una broma sobre el feminacismo, tenemos que decir que a nosotros no nos gusta nada este término porque asocia al feminismo con la peor o la más odiada de las ideologías. Y como a las personas nos gusta tanto generalizar, al final casi cualquier mujer que exija un cambio a favor de la igualdad puede ser insultada o incluso criminalizada de esa manera.
Que sí, que en el feminismo también puede haber tontos, igual que en cualquier movimiento. Pero de tonto a nazi hay un trecho, y llamar nazi a alguien en una discusión cuando claramente no lo es hacer trampa. Ahora bien, lo de que Lele es una femicomunista podría ser verdad, porque ella simpatiza con el feminismo y además es miembro del Partido Comunista de China. Pero ya os hablaremos de ello en otro vídeo.